La Biblia de Jerusalén, 1976. Audio en español. Números 7. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando lo hubo ungido y consagrado, los principales de Israel, jefes de familias, y principales de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 principales y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, según sus servicios. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merarí, según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Los principales hicieron la ofrenda de la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Hicieron los principales su ofrenda delante del altar. Y dijo Yahvé a Moisés, que ofrezca un principal cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció su ofrenda Natanael, hijo de Suar, principal de Isacar. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el principal de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El día cuarto, el principal de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Seder. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Seder. El día quinto, el principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadei. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto.
Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadei. El día sexto, el principal de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reel. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Reel. El día séptimo, el principal de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Ammiud. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo, para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Ammiud. El día octavo, el principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, el principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoní. El día décimo, el principal de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Ammisadei. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Ammisadei. El día 11, el principal de los hijos de Ase, Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12, el principal de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación.
Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de 1 año, para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los principales de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue ungido, 12 fuentes de plata, 12 acetres de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos, y cada acetre de 70. Los siclos de plata de estos objetos eran en total 2.400, en siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos, en siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas eran en total 120. El total del ganado para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año, con sus oblaciones correspondientes, para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. El total del ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar, una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Entonces hablaba con él.